Quiero invitarte antes de empezar a que te suscribas y escuches este mensaje hasta el final, no porque sea un episodio más, sino porque lo que vamos a conversar hoy puede cambiar la forma en la que te miras a ti mismo. Y cuando cambia la forma en que te miras, cambia la forma en que vives. Quédate hasta el final, porque lo que encierra esta frase es profundamente poderoso. El hombre es un dios cuando sueña y solo un mendigo cuando piensa. Hölderlin escribió eso hace siglos y todavía hoy sigue siendo incómodo y revelador, porque toca algo esencial en la naturaleza humana, la tensión entre lo que imaginamos que podemos ser y lo que la mente racional nos dice que somos. Cuando el hombre sueña, se expande. Cuando sueña, no hay límites impuestos por la lógica inmediata, no hay historia que lo detenga, no hay estadísticas que lo frenen. En el sueño, el ser humano se permite imaginar posibilidades que aún no existen, se permite ver más allá de su presente, se permite proyectarse hacia algo más grande que su circunstancia actual. Y en ese momento, cuando sueña de verdad, hay algo divino en él, no divino en el sentido religioso necesariamente, sino en el sentido de creación, porque soñar es crear una imagen de futuro antes de que exista. Es un acto creativo, es un acto de fe, es un acto de expansión, pero luego aparece el pensamiento que calcula, el pensamiento que compara, el pensamiento que recuerda fracasos pasados, el pensamiento que enumera obstáculos, el pensamiento que dice no es realista. Y ahí, dice Hölderlin, el hombre se vuelve mendigo. No mendigo de dinero, sino mendigo de posibilidad, mendigo de permiso, mendigo de validación, mendigo de condiciones perfectas. Cuando solo pensamos desde el miedo, desde la lógica limitada y desde la experiencia pasada, reducimos nuestra grandeza a lo que ya conocemos, nos volvemos pequeños frente a nuestros propios sueños. No estoy diciendo que pensar sea malo, el pensamiento es necesario, nos da estructura, nos da estrategia, nos permite ejecutar, pero cuando el pensamiento se convierte en cárcel, cuando reemplaza completamente al sueño, empezamos a vivir reducidos. El problema no es pensar, el problema es pensar sin soñar. Cuando un niño sueña, no calcula probabilidades, no analiza estadísticas, no mide riesgos con la frialdad de un adulto. Se permite imaginar sin límites y esa imaginación es poderosa porque de ahí nace la innovación, la creatividad, el arte, los avances científicos, los movimientos que cambian el mundo. Pero con el tiempo, el sistema nos enseña a pensar más que a soñar. Nos enseña a ser prudentes, a ser realistas, a no exagerar, a no aspirar demasiado. Nos enseñan a medir antes de imaginar, a limitar antes de intentar. Y poco a poco la mente racional empieza a dominar completamente al soñador interior. Y ahí empieza la pobreza interna. No la pobreza de recursos, sino la pobreza de visión. Porque cuando dejas de soñar, empiezas a aceptar como definitivo lo que es temporal, empiezas a tratar las circunstancias actuales como si fueran sentencias permanentes. Lo que hoy es una etapa, lo conviertes en identidad. Lo que hoy es una dificultad, lo conviertes en destino. Y sin darte cuenta, dejas de cuestionar tu situación, dejas de imaginar alternativas, dejas de proyectarte más allá de lo inmediato. Cuando el sueño desaparece, la mente se acomoda, dice, esto es lo que hay. Y esa frase que parece práctica y madura, muchas veces es solo resignación disfrazada de realismo. Empiezas a vivir dentro de los límites visibles, dentro de lo que conoces, dentro de lo que ya experimentaste. Y el presente, que debería ser un punto de partida, se convierte en una frontera. Empiezas a creer que tu presente es tu límite, que tu salario actual define tu techo, que tu nivel actual de habilidades define tu máximo potencial, que tu historia pasada define lo que puedes llegar a ser. Y esa creencia es peligrosa, porque no surge de la verdad absoluta, sino de la falta de visión. El presente no es una definición final,
es una fotografía momentánea, pero cuando dejas de soñar, miras esa fotografía como si fuera el retrato definitivo de tu identidad. Te olvidas de que las personas evolucionan, de que las circunstancias cambian, de que las capacidades se desarrollan. Empiezas a pensar que lo que ves hoy es todo lo que puedes llegar a ser, que si hoy no tienes influencia, nunca la tendrás, que si hoy no tienes recursos, nunca los generarás, que si hoy no has logrado algo grande, ya es tarde. Y ahí es donde el pensamiento limitado empieza a encogerte por dentro. Porque cuando crees que tu presente es tu límite, dejas de intentarlo con intensidad, dejas de arriesgarte, dejas de aprender con hambre, dejas de invertir en ti mismo y poco a poco tu vida se acomoda a ese estándar reducido que tú mismo aceptaste. El sueño rompe esa ilusión. El sueño te recuerda que lo que ves hoy no es todo lo que existe. Te recuerda que tu capacidad no está totalmente expresada todavía. Te recuerda que hay versiones de ti que aún no han sido exploradas. Cuando sueñas, vuelves a entender que el presente es dinámico, que puedes moverte, que puedes crecer, que puedes cambiar, que puedes aprender algo nuevo, que puedes desarrollar habilidades que hoy no tienes. El sueño expande tu percepción de posibilidad. Sin sueño, el presente te encierra. Con sueño, el presente se convierte en punto de partida. El problema no es tu realidad actual. El problema es creer que es definitiva, porque nada en tu vida es estático, ni tus debilidades, ni tus fortalezas, ni tus errores, ni tus logros. Todo está en movimiento, excepto cuando tú decides mentalmente que ya no hay más que explorar. Y esa decisión casi siempre ocurre cuando dejamos de soñar. El hombre que sueña ve su presente como una fase. El hombre que no sueña lo ve como un techo. Y el techo no siempre lo pone el entorno. Muchas veces lo pone la mente. Por eso recuperar el sueño no es un acto romántico, es un acto estratégico, es volver a abrir la puerta de la posibilidad. Es decir, esto que soy hoy no es mi versión final, esto que tengo hoy no es mi máximo alcance, esto que vivo hoy no es mi límite definitivo. El sueño no niega la realidad, la trasciende, y cuando vuelves a soñar, algo dentro de ti se rehúsa a aceptar la mediocridad como destino. Empiezas a buscar caminos, empiezas a aprender, empiezas a arriesgarte un poco más, empiezas a actuar con intención, porque cuando dejas de soñar, te adaptas a lo mínimo, pero cuando sueñas, empiezas a expandirte, y la expansión es la señal de que todavía estás vivo por dentro, y eso es mendicidad emocional. El hombre es un Dios cuando sueña, porque en el sueño se conecta con su capacidad creadora, visualiza, imagina, construye mentalmente lo que aún no existe, y todo lo que hoy vemos en el mundo fue primero un sueño en la mente de alguien. Pero cuando solo piensa desde la limitación, se convierte en mendigo de circunstancias. Espera que el entorno cambie para actuar, espera que alguien lo valide, espera que el momento sea perfecto. El soñador crea, el pensador limitado espera, y aquí es donde el mensaje se vuelve íntimo. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste sin censura, sin que tu mente interrumpiera con un "eso no es posible", sin que la voz interna enumerara razones para no intentarlo? Tal vez hace años. Tal vez la última vez que soñaste grande fue antes de que alguien te dijera que no eras suficiente, antes de que un fracaso te hiciera dudar, antes de que la vida te enseñara a ser prudente. El pensamiento puede ser una herramienta extraordinaria cuando está al servicio del sueño, pero cuando el pensamiento domina al sueño, lo reduce. Soñar sin ejecutar es fantasía. Pensar sin soñar es resignación. La grandeza humana está en el equilibrio. Sueña como si no hubiera límites. Piensa como si tuvieras que construirlo, pero no inviertas el orden. Primero el sueño, luego el pensamiento estratégico. Muchos viven al revés. Primero piensan en todo lo que puede salir mal. Primero calculan todo lo que no tienen. Primero analizan sus debilidades.
y al final el sueño ni siquiera nace y así pasan años. El hombre que no sueña se adapta a cualquier realidad. El hombre que sueña comienza a cuestionarla y cuestionar es el inicio del cambio. Cuando sueñas te incomodas con lo que es. Cuando solo piensas desde la lógica limitada, justificas lo que es. Hay una fuerza poderosa en permitirte imaginar un futuro distinto, no porque sea garantizado, sino porque activa algo dentro de ti, te mueve, te inspira, te saca de la pasividad. El sueño despierta energía, el pensamiento limitado la drena. No es casualidad que las personas que construyen cosas extraordinarias hablen primero de visión, antes de los números, antes de los planes, antes de la logística. Hubo una imagen mental de algo que parecía imposible. El pensamiento dice, no hay recursos. Y el sueño dice, busquémoslos. El pensamiento dice, es difícil. El sueño dice, vale la pena. El pensamiento limitado te hace pequeño frente al mundo. El sueño te recuerda que eres parte creadora del mundo. Y no se trata de negar la realidad, se trata de no permitir que la realidad actual defina tu potencial final, porque tu presente no es tu sentencia, es tu punto de partida. Cuando sueñas, te conectas con lo que podrías llegar a ser, y esa conexión cambia tu postura, cambia tu lenguaje, cambia tus decisiones. Un hombre que sueña camina distinto, mira distinto, se relaciona distinto, no porque sea arrogante, sino porque tiene dirección. El mendigo emocional, en cambio, espera, se queja, justifica, vive reaccionando. Y aquí hay algo profundo. Soñar es un acto de responsabilidad, porque cuando sueñas te comprometes con algo más grande que tu comodidad. Soñar no es solo imaginar, es aceptar que tendrás que crecer para sostener esa visión. Y por eso muchas personas prefieren no soñar, porque soñar exige transformación. Es más cómodo pensar dentro de límites conocidos que imaginar un futuro que te obligue a cambiar. Pero el cambio es vida. La mente racional es buena para organizar, es buena para estructurar ideas, para planificar pasos, para calcular riesgos, para administrar recursos. Es necesaria. Sin ella, el sueño se queda en impulso desordenado. Sin ella, la visión no se traduce en acción concreta. La razón es una herramienta poderosa. Convierte la inspiración en estrategia, transforma la intención en ejecución, pero no debe ser la que limite tu grandeza. El problema no es tener una mente racional fuerte, el problema es permitir que esa mente diseñada para ordenar se convierta en juez supremo de lo que es posible para ti, porque la razón trabaja con datos del pasado y con información visible. Evalúa lo que ya existe, lo que ya ha ocurrido, lo que ya se ha probado, y desde ahí emite conclusiones. Pero la grandeza no siempre nace de lo ya probado, nace de lo que todavía no existe. La mente racional dirá, no tienes experiencia suficiente. El soñador dirá, puedo aprender. La mente racional dirá, no hay garantías. El soñador dirá, vale la pena intentarlo. La mente racional dirá, es muy arriesgado. El soñador dirá, el crecimiento siempre implica riesgo. La razón es útil para construir el puente, pero no debe decidir si cruzas el río. Cuando la mente racional se convierte en límite, empieza a protegerte en exceso. Te convence de que no te exponga, de que no falle, de que no arriesgues tu imagen. Te ofrece seguridad, pero al costo de tu expansión. Y muchas veces esa seguridad es solo estancamiento elegante. La grandeza no surge de la comodidad permanente. Surge cuando te permites ir más allá de lo que es estrictamente lógico según tu situación actual. Si todas las personas que cambiaron el mundo hubieran escuchado únicamente a su mente racional, nunca habrían empezado, porque en el momento inicial casi ningún sueño parece completamente lógico, no encaja con las estadísticas, no tiene garantías, no cumple con todos los criterios de seguridad. La razón ve límites, el sueño ve posibilidades. La razón organiza el camino, el sueño define la dirección.
La mente racional debe trabajar para tu visión, no contra ella. Debe ayudarte a diseñar estrategias, no a enterrar aspiraciones. Debe preguntarse cómo lograrlo, no si. Tienes derecho a intentarlo. Cuando permites que la razón limite tu grandeza, empiezas a negociar tus propios deseos. Empiezas a reducir tus metas para que sean más realistas. Empiezas a elegir caminos más seguros, aunque no te apasionen. Empiezas a justificar tu conformismo con argumentos lógicos. Y eso es peligroso, porque lo que parece prudencia puede ser miedo disfrazado. La grandeza requiere una cuota de irracionalidad inicial, requiere creer en algo antes de que sea evidente, requiere visualizar un resultado antes de que exista prueba, requiere apostar por tu crecimiento antes de que tengas todas las credenciales. La mente racional puede decirte cuánto cuesta, pero no puede decidir cuánto vale. Puede decirte cuáles son los obstáculos, pero no puede medir tu determinación. Puede enumerar probabilidades, pero no puede cuantificar tu capacidad de adaptación. Por eso, no renuncies a la razón, pero tampoco la conviertas en tu límite. Permite que tu mente racional organice tus pasos, pero deja que tu sueño marque el destino. Permite que la lógica te ayude a construir, pero no le entregues el poder de definir tu techo. Porque tu grandeza no nace de lo que ya sabes hacer perfectamente, nace de lo que te atreves a intentar, aunque todavía no lo domines. Y cuando alineas el sueño con la razón, cuando primero te permites imaginar sin límites y luego utilizas tu mente para ejecutar con inteligencia, ahí ocurre algo extraordinario. Tu potencial deja de ser idea y comienza a convertirse en realidad. La mente racional es una herramienta, tu grandeza es la misión y las herramientas nunca deben dictar la misión. Recuerda esto, el pensamiento debe servir al sueño, no destruirlo. El hombre es un Dios cuando sueña, porque en ese momento se conecta con su capacidad de crear realidades. Y es un mendigo cuando solo piensa desde el miedo porque reduce su existencia a lo que ya conoce. Hoy quiero que te preguntes algo con honestidad. ¿Estás viviendo desde tu sueño o desde tu miedo? ¿Estás creando o estás esperando? Tal vez no necesitas más recursos. Tal vez necesitas recuperar la capacidad de soñar sin censura, porque cuando recuperas el sueño, recuperas la energía, recuperas la visión, recuperas la esperanza. Y desde ahí el pensamiento deja de ser prisión y se convierte en herramienta. Sueña grande, piensa estratégico, actúa constante. No permitas que la lógica del presente mate la visión del futuro, porque dentro de ti hay más grandeza de la que tu mente limitada está dispuesta a admitir. Y si vuelves a soñar de verdad, sin permiso, sin miedo, sin cálculo inicial, descubrirás que la divinidad de la creación siempre estuvo ahí, no como algo lejano, no como un privilegio reservado para unos pocos, sino como una capacidad natural que habías dejado en silencio. Soñar de verdad no es fantasear por escapar, es permitirte imaginar con libertad antes de que la lógica intervenga. Es darte el derecho de expandirte sin pedir autorización, sin permiso, porque nadie puede validar tu visión antes de que exista. Si esperas aprobación externa para empezar a soñar, vivirás limitado a la imaginación de otros. Sin miedo, porque el miedo siempre intentará protegerte del fracaso, pero también puede protegerte del crecimiento. Y sin cálculo inicial, porque cuando empiezas calculando demasiado, la mente recorta el sueño antes de que respire. Cuando te permites soñar así, algo cambia en tu energía, tu postura se transforma, tu conversación interna se eleva, empiezas a hablarte diferente, empiezas a verte distinto. El sueño actúa como una chispa que enciende motivación profunda, no superficial. Te recuerda que no estás aquí solo para repetir lo que ya existe, sino para aportar algo que todavía no se ha manifestado.
La divinidad de la creación no es arrogancia, es conciencia de capacidad, es entender que el ser humano tiene el poder de imaginar algo que no está y luego trabajar hasta hacerlo tangible. Todo avance en la historia comenzó en la mente de alguien que se atrevió a soñar más allá de lo evidente. Antes de que hubiera estructura, hubo visión. Antes de que hubiera resultados, hubo convicción. Esa fuerza creadora no desaparece con la edad, ni con los errores, ni con los fracasos. Solo se adormece cuando dejas de usarla, pero sigue ahí, esperando que la actives, esperando que vuelvas a imaginar sin filtros, esperando que te atrevas a pensar en grande antes de medir recursos. Y cuando recuperas esa capacidad, descubres que no eres tan pequeño como creías. Descubres que tus circunstancias actuales no son la frontera de tu identidad. Descubres que dentro de ti hay una fuente inagotable de ideas, de posibilidades, de energía para construir. Soñar no elimina obstáculos, pero redefine tu relación con ellos. Cuando el sueño es claro, los problemas dejan de ser muros y se convierten en desafíos. La diferencia está en la perspectiva. El que no sueña ve límites, el que sueña ve procesos. La divinidad de la creación siempre estuvo ahí porque forma parte de tu naturaleza. No necesitas convertirte en alguien distinto para acceder a ella. Necesitas recordarla, necesitas permitirle espacio, necesitas darle prioridad sobre el ruido mental que constantemente intenta reducirte. Cuando sueñas sin miedo, te das permiso de crecer. Cuando sueñas sin cálculo inicial, abres la puerta a lo extraordinario. Y cuando sueñas sin esperar aprobación, comienzas a liderar tu propia vida. Y entonces entiendes algo profundo. No eras pequeño, estabas pensando pequeño. No estabas limitado, estabas midiendo mal tu potencial. No te faltaba capacidad, te faltaba visión. Volver a soñar es volver a expandirte, es volver a confiar en que tu vida puede ser más amplia que tu presente, es volver a reconocer que dentro de ti existe una fuerza creadora capaz de transformar ideas en realidad. Y cuando esa fuerza se despierta, ya no mendigas posibilidades, las construyes, esperando que la despiertes.